Tenemos de nuevo en el podcast de Loas Maternity a Lidia Lestegas, matrona, que ya estuvo con nosotras hablándonos del embarazo, del parto, de la crianza. Y hoy vamos a tratar un tema que sé que a todas os preocupa bastante de cara al nacimiento y es la gestión del dolor en el parto. De eso sabe mucho Lidia, que es matrona y ha acompañado a, pues, a cientos de partos. Así que nada, le damos de nuevo la bienvenida. Muchas gracias, Lidia, de nuevo. Muchas gracias, Verónica, por invitarme otra vez a estar aquí. ¿Es realmente este miedo al parto lo que más preocupa una vez que nos quedamos embarazadas? Diría que es, como mínimo, está en el podium, en el top 3 de grandes miedos. Sí, sí, sin duda. Y este miedo, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Es real? ¿Es cultural? ¿Es heredado? Este miedo viene, que lo comentábamos también en el otro podcast de una parte de realidad, de que el embarazo y el parto y el posparto son momentos críticos que pueden realmente suponer una diferencia entre la vida y la muerte, tanto para la mamá como para el bebé. Esto es una realidad y eso además seguramente habrá dejado alguna huella a nivel epigenético en nosotras, pero sobre todo, es una cuestión cultural de cómo se ha transmitido lo que es un parto en los diferentes medios de comunicación y también la transmisión cultural y boca a boca. ¿Qué podemos hacer para romper esas creencias instauradas que nos han ido metiendo desde pequeñas? Porque claro, una creencia que desde pequeñas hemos ido viendo y se ha ido ya quedando en nuestros genes prácticamente, es difícil de arraigar, de romper con ello. ¿Cómo podemos sustituirlo por algo que realmente nos ayude, por una creencia que nos impulse? Yo creo que hace falta, por un lado, información, aunque no es lo único. Es decir, cuando tú realmente tienes una... Porque, por ejemplo, tú puedes tener muchísimo miedo a volar y que la estadística de que el vuelo no sea el sistema de transporte más seguro, ¿no? No hace que tú no tengas miedo a volar. Con esto lo mismo, pero sí que es el primer paso. O sea, el primer paso es tengo que tener información. Y segundo, pues más de lo mismo. Si yo tengo aracnofobia o si yo tengo miedo a volar, haremos lo mismo con la tocofobia, que es como se conoce al miedo extremo, ¿no? A todo al proceso, concretamente en este caso hablamos del parto. Por lo de pronto hay que reconocer ese miedo y hay que hablar de él y sentar las bases de dónde puede venir e ir deconstruyendo idea a idea de dónde viene este miedo. En casos más exacerbados se están poniendo en práctica algunos estudios para valorar incluso determinadas técnicas como puede ser la inmersión en realidad virtual, para ver si podría ser un mecanismo de ayuda. Y luego hay que ver a qué tenemos miedo. ¿Tienes miedo a que te pase algo a ti? ¿Tienes miedo al trato? ¿Tienes miedo al dolor, concretamente? ¿A qué dolor tienes miedo, no? O sea, ¿de dónde pueden venir esas experiencias? ¿Qué dolores has experimentado tú en tu vida que te hayan dejado esa huella para tener ese miedo tan acusado? Eh, bueno, trabajar un poco en esa línea. Y tú que has visto cientos de partos, ¿el dolor realmente es superior a nosotras? En líneas generales, no, si no, no estaríamos aquí como especie. He visto muchos partos sin dolor y muy sufridos y muchos partos con dolor y no sufridos. Luego hay partos y partos. No es lo mismo un parto que se da de forma natural, en lo que todo fluye dentro de la normalidad, ya sea más lento o más rápido, pero dentro de la normalidad, que un parto en el cual la posición del bebé no es la más adecuada y genera un dolor muy importante en la madre y probablemente en el bebé que está buscando la forma de salir y que hace que se prolongue el parto de forma muy larga, ¿no? Lo que es una distocia en el parto. En un parto normal el dolor es intenso, pero en líneas generales la inmensa mayoría de las mujeres que experimentan un parto sin anestesia y que es un parto fisiológico, te dicen que se ve peor desde fuera que desde dentro. Esto es algo que te repiten muchas mujeres. Es muy una experiencia totalmente individual y la percepción del dolor es muy individual y la percepción del sufrimiento también. A menudo por este miedo al tener dolor tendemos a, oye, a mí que que me pongan la epidural, pero ya, vaya. Pero nadie se plantea qué riesgos conlleva la epidural versus beneficios. ¿Cuál es lo que le rodea que, que muchas veces, de lo que muchas veces no estamos informados? A ver,
Si hay algún anestesista en la sala, no le va a gustar lo que voy a decir, estoy segura. Bueno, hay partes que sí, conste. La epidural es un gran invento y para mí es un derecho de la mujer. Voy a empezar por ahí. Gracias a la epidural, muchísimas mujeres pueden llegar a disfrutar de su parto y gracias a la epidural, partos que podrían ser realmente muy duros, muy duros, muy duros, pueden serlo mucho menos. Con todo, no es la solución ideal. En teoría, los estudios dicen que la epidural no retrasa el momento del parto. Sin embargo, no hay todavía ningún estudio que haya comprobado qué pasa si no ponemos oxitocina en esos partos. O sea, son partos en los que en líneas generales casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre, sobre todo si la epidural se coloca en estadios iniciales del trabajo de parto, porque la indicación es que haya dolor, no tiene que ver con los centímetros. Se repite esto hasta la saciedad, no, hasta los 3 centímetros, no, mentira. Si la mujer la necesita y punto. Pero sí que puede implicar un aumento de las intervenciones con todo lo que ello implica. Ello implica una monitorización continua, ello implica que en las dosis habituales que se utilizan en nuestro país, no estamos hablando de la walking epidural, estamos hablando de que te vas a quedar en la cama, te puedes mover con ayuda, pero no sabemos qué nivel de bloqueo motor vas a tener y a veces, a pesar de ajustar la dosis, no siempre sabemos exactamente regular para que tú te puedas mover pero que no tengas dolor. O sea, el punto es complicado. Luego hay variedades anatómicas que el anestesista o la anestesista no pueden conocer de antemano y pueden hacer que se lateralice hacia uno de los dos lados y que sientas dolor en una zona pero no en otra y causa mucho disconfort. No puedes hacer pipí por tu cuenta casi nunca, normalmente hay que sondarte, se te pueden dormir las piernas. Son sensaciones que, insisto, pues habrá mujeres a las que le den exactamente igual. Y evidentemente, si llevas 3 días de parto y estás hasta el moño, ya te digo yo que todo esto te da igual. Pero para otra mujer, pues quizás el hecho de no notar las piernas o no poder moverse o tener que estar dependiendo de llamar a la matrona o a su marido para moverla todo el rato, pues le resulta muy agobiante. O el hecho de no notar absolutamente nada cuando sale el bebé le resulta muy agobiante. Aumenta el riesgo de partos instrumentales porque dificulta el pujo, porque la sensación no es la misma. Y luego hay una cosa que pocas veces explica, que es que el pujo normalmente, salvando excepciones, sí que se nota a pesar de la epidural. Entonces, claro, el parto sin anestesia, como vas progresivamente haciendo un aumento de la intensidad que tú sientes, como que el cuerpo se va adaptando y tú también te vas adaptando a esas nuevas sensaciones de forma progresiva y también vas liberando las hormonas que contrarrestan esas sensaciones a nivel de endorfinas y demás. Cuando administramos una epidural, muchas de estas sensaciones se quedan anuladas, las positivas, y cuando de golpe notas la sensación de apretar, puede llegar a ser muy desagradable porque de golpe notas algo que has pasado de 0 a 100. O sea, estamos hablando de algo que de forma natural es progresivo y aquí lo cortamos y de repente ya te despiertas con la cabeza ahí. A ver, no pasa siempre, pero sí pasa muchas veces. ¿Cuál va a ser la epidural que te toque a ti? Pues no lo sabemos. Puede ser la que te funcione hiper mega ultra súper bien y la que tú quieres, o puede ser la puñetera lateralizada. Casi siempre se puede solucionar, pero no siempre. Bueno, ¿Es realmente una alternativa a la epidural el es, movernos? es una parte, es que la epidural es una cosa más, parece que es como el único, ¿no? Y es una cosa más. Es cierto que es la última. O sea, el tema está en que a partir de la epidural yo ya no tengo nada más para darte. Eso hay que tenerlo claro. Quiero decir, si tu idea era meterte en la bañera, con la epidural no puedo. Si me tengo que quedar como un recurso solo, que creo que es un poco lo que me preguntabas, yo sería con el agua. Sobre todo cuando hablas de la bañera, al final el hecho de que tú estés flotando, o sea, que no tengas tanta gravedad, ayuda a que el bebé se pueda mover mejor y que tú te puedas mover mejor sin notar tanto ese cansancio que puede venir asociado de tantas horas. El parto es movimiento, tú misma lo has dicho. El buscar posturas antiálgicas, que es el nombre así tan raro, que es decir, el buscar posturas en las que tú no tengas dolor, cuando el dolor puede venir precisamente por la posición del bebé, podemos estar hablando de que el cuerpo te está diciendo más o menos el cómo moverte en función de cómo está colocado tu bebé. En la postura en la que a ti menos te duele, probablemente sea la postura que más favorezca el parto en ese momento. Claro, es con la epidural esto lo perdemos. Entonces, de todas formas, existe lo que se llama la walking epidural. Con todo, yo tengo que decir que yo todavía a día de hoy no he visto ninguna que funcione 100% bien, pero llegará. O sea, y que yo no la haya visto no quiere decir que no exista. Simplemente digo que yo, en el contexto en el que yo me he movido, pues todavía no he visto una walking epidural que funcione bien. La walking epidural es una epidural que se pone a dosis bajitas que permiten tener la percepción de la contracción y se siente dolor,
pero permite el movimiento. Nos decías en el otro episodio que nadie se va a una maratón sin entrenar, a ver lo que pasa. Oye, pues si podemos llegar ágiles al momento del parto, tendremos más capacidad de movimiento y nos cansaremos menos. Y luego el hecho de que tu cuerpo tenga esos recursos como automatizados hará que lo puedas sacar de mejor forma. Pero que nos olvidemos en ese momento de a ver cómo está mi pelvis, a ver así, a ver Exacto. así. Nada. Tú lo has dicho muy bien. Hay que interiorizar los movimientos, hay que tener conciencia corporal, hay que tener propiocepción, hay que saber dónde tienes la vulva, hay que saber hacia dónde se empuja, porque además es verdad que si tienes la epidural, igual no notas y sí que necesitas saber hacia dónde empujar. O sea, es que tú necesitas tener conciencia corporal de por dónde sale tu hijo. Y para eso necesitamos vernos la vulva, conocer lo que es un modelo anatómico de tú cómo eres por dentro, para entender y para que tu cerebro establezca las conexiones que son necesarias. Ahora, sin epidural, todo eso, anda, hombre. O sea, salvando casos en los que haya una neurona que conecte mal con la otra, vamos a ver, es que es como hacer pipí, es como pestañear, es como hacer la digestión. Es una cosa que llevas tú por dentro. ¿Qué pasa? Que yo llevo aquí sentada desde las 9:30 de la mañana y son las 7 de la tarde. Esto hay que tenerlo también en cuenta. O sea, hay que ser consciente del estilo de vida que llevas. No es lo mismo que tú seas campesina en los campos de arroz y estés agachada todo el santo día y que tu pelvis tenga una movilidad brutal, que tú seas oficinista en la calle Bailén número 33 y te tires 9 horas al día sentada en una silla, llegues a tu casa, cocines, hagas la cena, limpies y te vayas a la cama. Es que evidentemente tus ligamentos y tu cuerpo entero no va a estar igual de preparado. Hablando en plata, es que no es lo mismo que tengas 20 años que tengas 35. No es lo mismo que hayas sido deportista de alto nivel que no lo seas, con sus pros y sus contras, ojo, porque también deportistas de alto nivel a veces tienen una hipertonicidad a nivel del suelo pélvico muy heavy, que eso también hay que trabajarlo durante el embarazo y por eso hay que ir con profesionales que sepan y que no te manden a hacer queje todo el rato y que llegues allí con aquellas fibras hipertónicas que eso no deja pasar a ningún bebé porque hay una hipertonicidad en esa zona. Sí, estamos hechas para parir. Hasta ahí estamos todas más que de acuerdo. Sí, sí. Estamos hechas para ello y somos capaces y no necesitamos nada más. Pero es cierto que no nos podemos comparar con nuestras abuelas y que nuestro estilo de vida es el que es. Y ante Efectivamente, eso hay que prepararse pues, para llegar a efectivamente, nuestra particular maratón de la mejor efectivamente. forma. O sea que está claro que hay muchas alternativas a la epidural, hay muchos recursos y herramientas, solo simplemente hay que preguntar, ¿no?, a nuestras matronas, pues bueno, de qué dispongo en este hospital. Eh, pero ¿cómo de importante es también tener otro tipo de recursos que llevamos por dentro? Me refiero a los mentales, el prepararnos mentalmente para tolerar mejor esa intensidad del parto. Hay que ser consciente, por un lado, de lo que implica y luego a mí me gusta mucho, en general, todo lo que son los recursos de visualizaciones. Algo que trabajo bastante con las mujeres es que haya una visualización concreta que intenten mantener durante la contracción, ya sea, pues es una montaña, es una ola, es una flor que se abre, es cualquier tipo de recurso de este tipo que las pueda distraer durante esa contracción porque tiene un principio y tiene un final y va a pasar y va a haber unos 3-4 minutos en los que yo no voy a tener contracción y me puedo relajar y centrarme en esos 3-4 minutos que voy a tener a mi pareja dándome un masaje con música que me gusta o no, o en silencio y sin nadie, pero que yo voy a estar tranquila y que esos 3-4 minutos no voy a tener dolor. Y esto es importante recalcarlo porque a veces pensamos solamente parto dolor y realmente como momentos, hay muchos más momentos en los que no hay dolor. Para mí, si me tuviera que quedar con una cosa, sería con el control de la respiración. Sí, también. Sí, 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 sin duda. Desde luego se nota mucho también con personas que hacen técnicas de relajación y meditación. Más que nada porque es una forma de concentrarte en algo, en un proceso interno tuyo. Aunque no soy nada fan de las clases de enseñar a respirar. Esto sí que no puedo con ese término porque no puedo. Pero sí de la respiración como mecanismo para la relajación. ¿Cómo determina el entorno en el dolor en el parto? El espacio físico y el acompañamiento. Voy a ser muy breve, igual que un orgasmo. En una habitación de un quirófano, mientras que hay 5 personas que te están mirando alrededor
y que te están metiendo prisas o que te están diciendo frases que además te distraen y te molestan. Pues así de Y simple. dos Esto es lo millones de mismo. luces alrededor y Es que es frío lo y... mismo. O sea, si tú eres capaz de hacer introspección, estés donde estés, lo vas a llevar mejor. Pero evidentemente, cuanto más adecuado sea el entorno, menor ejercicio vas a tener tú que hacer de aislarte de ese entorno que es Esto, disruptivo. que es De que al hecho, final una mamífera, y nosotras somos mamíferas, buscan ese entorno de tranquilidad, de calma, para favorecer ese proceso. Y no tenemos que separarnos de esa claro. naturaleza, ¿no? Exacto, nos hemos flipado un poco con la tecnología. La tecnología está guay, la tecnología es una ayuda y tampoco hay que huir de ella, pero hay determinados procesos que requieren mucho menos de tecnología y mucho más de conexión con lo que es uno mismo, con lo que es su realidad, sus sensaciones, sus emociones, su entorno, su familia, su pareja, su hijo, su bebé. Es que todo eso no se encuentra en un entorno hiper medicalizado, sino todo lo contrario. Y de hecho, ahí está la nueva tendencia también de diseñar paritorios que se parezcan más a las casas, o sea, que se parezcan más a un entorno menos agresivo para la mujer y que se perciba como menos amenazante, porque al final tú vas al hospital a lo largo de tu vida cuando tienes un problema. Para ir a dar a luz, asociarlo a todo lo malo que puede pasar, pues no es muy buena idea. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.